días a todas, todos. Bienvenidas, bienvenidos. Y gracias por hacer el esfuerzo el viernes por la mañana de venir a intentar llenar un teatro. Si os pido el favor de apagar los móviles y de tampoco hacer foto y vídeo, y bueno, vamos a hacer y antes de empezar quería agradecer la sala Arambana para abrir puertas y la coordinadora de Salas Alternativas de Madrid, de Magumán, para organizar este evento. Y en general quiero agradecer las Salas Alternativas de Madrid porque para nosotros fueron muy importantes, porque cuando hemos llegado a Madrid como grupo de migrantes, fueron la primera sala que la verdad nos abrió la puerta y nos hicieron sentir en casa. Y esta especialmente una de estas. Hemos llegado en noviembre de 2007, marzo de 2008 estamos actuando aquí. Y eso se agradece mucho cuando eres inmigrante, no conoces a nadie. Y saber que hay espacios en los cuales te reconoces fue muy importante. Y de ahí hemos prácticamente actuado en casi todas las salas alternativas y seguimos con algunas teniendo muy buenas relaciones. Y dicho esto, me gustaría saber muy rápidamente cómo os llamáis y por qué decidís el viernes por la mañana de venir a ver algo que se llama Apuntes para Sobrevivir, Teatro de Grupo. Si alguien quiere, 20 segundos, porque somos muchos y no nos comemos todas las horas. Bueno, pues yo soy Tere y... Hola. Y nada, y estoy aquí porque, bueno, voy a clase en la sala de Tarambana con Juan y nos lo dijo y... Te obligaron. Gracias, Juan. Yo también me obligué al pero no tienen ni idea. La verdad es que no mucho, pero bueno, es sorpresa. Pregunto para saber. Vale, sí. Ok. ¿Alguien que sabe algo más, aparte del título? Bueno, yo soy Juan, también estoy en la clase de Juan, los viernes por la mañana. No estoy obligado y me parece muy interesante porque puede abrir horizontes, ¿no? De venir hoy de aquí, estar aquí con todos. Gracias. Yo soy Esperanza, soy amiga de él, vengo por él, pero también porque me parece interesante todo lo que tiene que ver con el teatro. Okay. Yo soy Manuel, soy amigo de Juan, pero vengo simplemente por curiosidad. Soy aficionado al teatro, pero no estoy metido en lo que es en el mundo del teatro a fondo. Simplemente como espectador, por curiosidad. Entonces, espectador, mientras vosotros sí practicáis con Juan. Sí. O sea, esos alumnos de teatro. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Rodrigo. Rodrigo. Acá con mi compañera Dalma somos teatreros venidos de Argentina. Estuvimos un tiempo en Valencia, ahí montamos una obra y ahora nos vinimos para Madrid a probar sol. Y queremos sobrevivir, así que... Sí, sabían. Vimos el título y dijimos a ver si nos salía. Somos inmigrantes nosotros también, así que ojalá haya cosas que pueden ser. Acabáis de llegar, por ejemplo. ¿Cuándo meses? Hace un par de meses, sí. Acá en Madrid, sí, en agosto. Sí. ¿De Buenos Aires? De No. Valencia. No, estuvimos en Valencia. Sí. En Valencia probamos suerte con el ¿Pero teatro. sois de Buenos Aires? Somos de Buenos Aires, sí. En Valencia decías, perdón. Que probamos suerte y montamos una obrita basada en la metamorfosis de Kafka. Okay. Y tuvimos éxito parcial. Y dijimos, bueno, por ahí. Y ahora probamos Madrid. suerte en Madrid. Bueno. Bueno, yo soy Javier y nada, estoy vinculado a Tarambana. No es por obligación, sino porque también me apetecía conocer, ¿no? Desde mano de una compañía como vosotros, como Residuo y Teatro, ese bagaje, ¿no? Que tanto lleváis y que habéis sobrevivido, ¿no? Durante tanto tiempo y saber esas experiencias, ¿no? y que nos transmitáis pues, esa sabiduría que lleváis de tantos años de trabajo. Sí, lo de hoy se llama Apuntes para Sobrevivir, Teatro de Grupo. Y no es un espectáculo, no es un taller, tampoco es una conferencia, una demostración de trabajo, sino es algo que dio un poco las cuatro cosas. Por eso hemos decidido llamarla conferencia escénica. Es un nombre que realmente no hemos inventado nosotros, sino que por primera vez hemos escuchado de la compañía Yulia Shkani de Perú, del grupo Yulia Shkani de Perú,
es uno de los teatros de grupo más importantes de América Latina. Si no los conocéis, vais a ir buscando, dirigido por Miguel Rubio, que tiene casi 50 años de vida. Ellos utilizan ese término conferencia escénica. Entonces, para ese formato nos parecía correcto utilizarlo, porque es como un híbrido, una parte muy formal, pero sí hay también una parte escénica. Y la idea es un poco compartir unos principios prácticos, teóricos, que utilizamos dentro de la sala, fuera de la sala, que nos permitieron llegar hasta aquí, vivo, como teatro de grupo. Solo hablamos más de teatro de grupo que no de compañía. Teatro de grupo, bueno, hago una paréntesis histórica totalmente subjetiva, y es un fenómeno que explota principalmente a final de los años 60, mitad de los años 70, prácticamente en todo el mundo. Es muy fuerte en América Latina, en España también, en Italia y en toda Europa. Y son principalmente jóvenes grupos colectivos que en esta grande revolución cultural de finales de los años 60 deciden de acercarse al teatro no para ser actores o para entretener, tampoco para investigar, sino más bien con otras razones. Quien quería cambiar el planeta, quien quería cambiarse a sí mismo, quien quería hacer política con esto. Entonces todo un movimiento increíble que luego en los años algunos grupos se consolidan, algunos montan salas, se empieza a trabajar en la periferia. Este es un ejemplo, bueno, de esa generación más tarde, pero por ejemplo que empieza a pensar, llevamos el teatro donde el teatro no está, más que pedir a la gente de ir al centro, y hacen un trabajo excelente en los barrios, en las periferias. Entonces todo un movimiento muy fuerte, y coincide con el periodo en el que Eugenio Barba, director de l'Interred, cogna esa definición que es tercer teatro, en los que todos esos grupos de alguna manera se sienten reconocidos. ¿Por qué se siente reconocido? Él habla de tercer teatro pensando en categorías de el primer teatro, es como el teatro oficial, el teatro de las políticas culturales. El segundo teatro es lo de la vanguardia y de la experimentación, y luego hay todo un tercer teatro, haciendo también una provocación con lo que se decía tercer mundo en ese entonces, un tercer teatro que no se reconoce, no en el teatro oficial y tampoco en la investigación y experimentación. Sino se reconocen todos otros objetivos, y es un archipiélago infinito de grupos que tienen estéticas distintas, objetivos distintos, hacen cosas distintas, que van en las escuelas, en las casas de mayores, en los campos refugiados, en toda parte donde el teatro no está. Y todo ese archipiélago de las islas flotantes, utilizando las palabras de Eugenio Barba, sigue vivo, aunque no tiene esa fuerza de estos años, pero sigue vivo y sigue en muchísima parte del mundo. Para nosotros es muy importante contarlo, porque realmente lo que luego genera mucho cambio en el quehacer teatral viene de esos territorios. Entonces, desde ese archipiélago, hoy queremos compartir nuestra voz, nuestros cuerpos, nuestro grito de batalla, desde nuestra isla esperando de General Puente, desde el Laboratorio Internacional Recife Teatro. Hay momentos en la historia, como pasó en mi región, se instala sin razón, masacrando la memoria, y se entronece una escoria humana con su crueldad. Se pierde la identidad, la palabra es silenciada, la gente es asesinada en medio de la impunidad. El mundo ya está enterado, y que ese horror no se repita en las barbaries descritas, ya sean cosas de pasado. Ahora estamos empeñados en recuperar la historia, en resaltar la memoria y la identidad perdida, y la palabra y la vida como acción obligatoria.
Ahora estamos empeñados en recuperar la historia, en resaltar la memoria y la identidad perdida, y la palabra y la vida como acción obligatoria. Texto en una libreta es uno de los cuentos de Julio Cortázar, recopilado en el libro Tanto amor y problema. Un grupo de personas desaparece o se esconde en el metro de Buenos Aires. Se descubre a través de los recuentos de los controladores que el número de pasajeros que entran en el metro no corresponde a la cantidad del número que sale. El déficit, la diferencia, la minoría que escapa al control, pero que introduce cambio en el sistema, Cortázar le llama residuos analíticos. Residuos analíticos. Era el año 2000, decidimos llamarnos así, y tener como símbolo, como logo, una sinapsis, la conexión de la red neuronal. Ninguno de nosotros hizo una escuela de teatro, y tampoco una academia. Hemos empezado a hacer teatro como teatro de grupo, en el gimnasio de una escuela de barrio, de periferia de Roma, una especie de Carabanchel de Roma, y teníamos un espacio, un gimnasio en una escuela. Éramos un grupo de estudiantes de sociología, psicología, un hacker y 2 informáticos. El hacker fue importantísimo. Hacer teatro en grupo nos parecía lo más obvio, lo más orgánico, lo más natural, y cuando descubrimos que había otros grupos, que había toda una cultura de teatro de grupo, nos sentimos inmediatamente identificados. Y en esto yo hablo sobre todo lo más joven, en esto me siento muy afortunado, porque nunca he dudado si el teatro es teatro de grupo. Nunca ha habido la otra opción de pensar en casting, en montar compañía, proyectos. Si el teatro es teatro de grupo, si no hay comunidad, no hay teatro. Sin embargo, no sabíamos que éramos tercer teatro, sino cuando un día el profesor Franco Ruffini, que en Italia es como el profesor del tercer teatro, de los intérpretes, como la referencia absoluta de todo ese movimiento, Franco Ruffini nos llama y nos dice: soy tercer teatro. Nosotros decimos: ok, ¿qué significa? Y nos invita como representantes del tercer teatro romano a presentar un extracto de un espectáculo delante del maestro Eugenio Barba, que fue la primera vez, no que lo vimos, pero la primera vez que pudimos mostrar el trabajo a él en el 2004. Nuestro grupo nace como grupo huérfano, de un laboratorio que dura más o menos 2 años, desde el 98 al 2000. Era un laboratorio financiado con financiación contra la dispersión escolástica, con el resultado terrible que la mitad de los participantes decidimos hacer teatro y hemos dejado la universidad. Pero de este laboratorio, que estaba dirigido por un lado por Paolo Mignolo, que más que director diría que es un antropólogo experto en carnavales, demonios y diablos latinoamericanos, y Marta Ruiz, que era una coreógrafa colombiana, que fue la inventora del trabajo del cuerpo elástico, cuerpo en vuelo, que es un trabajo de danza que luego hereda nuestra actriz Viviana Bobbio. Ellos venían ambos del Teatro de los Sentidos, que es un grupo de investigación colombiano que emigra luego en España, dirigido por Enrique Vargas. Después de este taller, Marta y Paolo se mudan a Milán y el grupo huérfano decide de seguir. Entonces, en una reunión, Paolo indica al grupo Viviana como responsable del entrenamiento, que Viviana ya venía de unos años de teatro en el sur de Italia, en el que había trabajado con un alumno directo de Ingmar Lind. Ingmar Lind fue un director sueco muy importante dentro de lo que se llama teatro físico, porque inventó una serie de ejercicios y training que para nosotros fueron muy importantes, que son los únicos training que todavía hacemos después de todos esos años. Y luego Paolo propone a mí de dirigir el grupo, así que yo, jóvenes de 23 años, sin ningún estudio teatral, pero bajo propuesta de Paolo y consentimiento del grupo, empiezo a dirigir esa aventura. Si hoy pienso, después de 23 años, a estos 2 años,
esta especie de prehistoria del grupo, veo y reconozco toda la premisa, la ideología no es una bonita palabra, pero la premisa y los conceptos más importantes, todo lo que ciñó la historia, que nos representa hoy. Y eso lo digo otra vez mirando sobre todo a los jóvenes, que todo lo que hacéis es muy importante, así que hacerlo al 100%, porque eso ciña lo que sois de aquí a 20 años. 20 años. Mira, son 20 años. Entonces, hechos importantes que sucedieron en esta prehistoria. Marta era colombiana, emigrante. Ella se fue de Colombia del conflicto armado, así que gracias a ella todos nuestros primeros maestros, no obstante estamos en Roma, eran latinoamericanos. Nosotros ya empezamos como grupo internacional, no obstante estamos en Italia. Segundo hecho, febrero del 2000, Luis Ibar, un director mexicano que fue invitado por un grupo de teatro italiano que se llama Potlatch, algo no funciona, él se queda huérfano también de Roma, perdido, nos encontramos, teníamos un pequeño dinero para hacer un carnaval, contratamos a él como director, no teníamos dinero y yo lo espero en mi casa. Tenía 26 años, yo tenía 23, fue chocante el encuentro. Eran increíblemente disciplinados, con un rigor de las artes escénicas impresionante, hablaban de teatro desde cuando se despertaban hasta cuando se iban a dormir, así que para mí fue una absorción total en casa y sobre todo un shock. Eran los primeros que nos hablaron de Grotowski, nos hablaron de Maestro Barba y sobre todo de la importancia de la relación entre lo que haces en la sala, entre el entrenamiento y la creación. Mayo del mismo año, 2000, el Odin Teatro llega a Roma, un mes entero de espectáculos, demostraciones de trabajo, conferencias, talleres. Nosotros participamos a todos porque nos dijeron que hay que ir, ¿no? Como bueno, hay que ir a ver el Odin Teatro. Entonces fuimos a ver todo, un mes, otra absorción increíble, chocante también, no solo para los espectáculos, talleres, la demostración de trabajo, pero sobre todo por el trabajo fuera de la sala, lo que ellos llaman trueque cultural, que todavía hasta hoy influencia lo que es nuestro trabajo. Junio del mismo año, como dice al principio, hacemos un trabajo en el metro de Roma, inspirado al texto de una libreta de Julio Cortázar. Los protagonistas Irresidui analítici son personas un poco pálidas que viven bajo tierra, pero desde allí, aunque invisibles a la mayoría, crean su mundo, su manera de funcionar. Los residuos culturales, sociales, como los orgánicos, no se mueren, sino se transforman y transforman. Octubre de 2000, Paulo y Marta ya se habían ido de Roma, pero seguimos en contacto y nos invitan a dirigir un evento en Milán. Un evento que se hace en dos sitios fundamentales. Uno es el Leoncavallo, que era la casa ocupa histórica italiana, una de las más importantes de Europa, de todos los movimientos estudiantiles de política, todos se hacían ahí dentro. Y el otro espacio era la Comuna Baez, un teatro exiliado de la Argentina de la dictadura, que abrió su sede en Milán, una parte, y luego otra parte, que es el Teatro Núcleo, abrió su sede en Ferrara. Entonces, ese encuentro se hacía en esos dos espacios, y era un encuentro de artistas colombianos, principalmente, que estaban exiliados en toda Europa, para hablar del conflicto colombiano. Y nosotros fuimos en 5 de Roma, entre 20 y 23 años, y tuvimos, porque lo mismo, casi nos obligaron, tuvimos que hacer todo. Tuvimos que organizar el evento, tener la dirección artística, la dirección organizativa, la relación con el espacio, todos, para coordinar ese evento con más de 20 artistas colombianos, todos más grandes de nosotros, sin hablar español en ese entonces. Ese fue el evento que por primera vez hemos utilizado el nombre Residui Teatro. Era el 10 de octubre del 2000. Y hoy, exactamente después de 23 años, un mes más o menos, Colombia sigue siendo un país muy importante en nuestra historia. Acabamos de volver, estuvimos ahora casi un mes, estuvimos trabajando con comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, estudiantes universitarios, con niños jóvenes y con familias víctimas del conflicto.
un intenso trabajo sobre la que llamamos memoria del cuerpo, que es una de nuestras líneas pedagógicas, en una de las zonas más complejas del país, que es el Darío. 26 años, Colombia sigue siendo uno de los países importantes en nuestra historia. Pero nos preguntamos por qué. O sea, ¿por qué seguir haciendo teatro y por qué hacer 12.000 kilómetros para ir a encontrar similares en esos espacios, para compartir nuestras historias y recibir la suya? Porque ahí tenemos, creo que lo más importante es que tenemos relaciones profundas. Se generaron, gracias al teatro, gracias a los encuentros, generaciones muy profundas. Y esto para mí es lo que queda una de las claves del quehacer teatral. Hago un paso atrás. Durante el periodo del aprendizaje como actor, en esos 2 años, 98, 99, improvisé en un espectáculo un texto que decía: quiero hacer teatro para quitarme las máscaras que la vida cotidiana nos impone, y así poder tener un encuentro profundo, íntimo, entre seres humanos. Era el enero de 1999, el ensayo había un crítico de teatro, joven, y me pregunta: ¿pero de dónde sacaste ese texto? Yo le digo: de una improvisación. Y me dice: es muy similar a un texto de Grotowski. ¿Quién? Yo tenía 22 años, no tenía ni idea de quién era Grotowski. Escuché por primera vez ese nombre. Grotowski de ahí a poco muere unos meses después. Entonces busco sus libros, de ahí los libros de Barba, y se vuelven como unas fuentes fundamentales para el trabajo que hacemos. Y hoy, después de muchos años, este por qué, o sea, este querer tener un encuentro profundo entre el ser humano, ese por qué todavía contamina todo lo que hacemos. Contamina dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, los temas que tratamos. Eso querer ese encuentro profundo. Pero también contamina en qué comunidad lo hacemos, dónde, porque sí queremos encontrar la comunidad. ¿Dónde se hace teatro? Ellos acaban de emigrar, es una pregunta complejísima. ¿Dónde? Nosotros nos pasó en el 2007, más o menos, que tuvimos una crisis de grupo durísima, y entonces nuestro porqué ya Roma no podía contenerlo, probablemente por nuestra incapacidad o quizá por la situación actual. Yo estudié antropología y sé perfectamente que el contexto social, cultural, antropológico, religioso y económico puede influir muchísimo en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Eso lo tengo clarísimo. Hay países donde puedes hacer algo y países que no puedes hacer esto, ¿no? Entonces, ese por qué nos llevó a una migración de grupo, fue como el motor para esa migración de grupo. Y fue un evento importantísimo, fue uno de los eventos más importantes que hicimos, porque inmediatamente dónde hacer teatro se convirtió como una especie de refugio para nosotros. O sea, lejos de nuestras raíces, esto reforzó muchísimo el grupo. Y digamos que hacer teatro de grupo se volvió nuestro primer territorio de pertenencia. El grupo era nuestra familia, el grupo era nuestras raíces. Creemos firmemente que el teatro es una práctica de transformación personal y social. Hoy se escucha muchísimo esto. Impresionante. Pero, para que no seamos locos, esa transformación creo que tiene que suceder primero sobre su propia vida. Nosotros hablamos de migración en nuestros espectáculos porque somos inmigrantes, somos un grupo de inmigrantes. Hablamos español y es rarísimo, porque uno es griega, el otro es francés y hablamos español entre nosotros. O sea, ahí está nuestra raíz, ¿no? Entonces, decía, la transformación personal y social, cuando uno la vive sobre su propio papel, se vuelve una elección radical. Para nosotros fue una elección radical, emigrar, ¿no? Emigrar en grupo. Y otra elección radical fue la de llevar el teatro fuera del teatro, para seguir buscando ese contacto profundo entre seres humanos. Por eso tenemos todo un trabajo en la comunidad, por eso vamos en las escuelas, vamos en las cárceles, vamos en los campos refugiados, vamos a trabajar con las comunidades indígenas,
en los hospitales, en los centros de ancianos, en todos aquellos lugares donde el teatro no existe. Y todos esos lugares nos hacen hacer una pregunta importantísima, el cómo intervenir. Inmediatamente, si yo llevo algo en un lugar donde no está, me pregunto el cómo intervenir. No es lo mismo hacer un laboratorio en Aresán, donde hay estudiantes que quieren hacer teatro, o hacer un laboratorio en las comunidades indígenas. Es completamente distinto, aunque los principios de trabajo son los mismos. Y cuando hablo de principio, inmediatamente pienso en entrenamiento de grupo. El entrenamiento es un territorio, es un espacio que permite una vez más alejarse del teatro, porque no tiene nada que ver con los ensayos y no tiene nada que ver con los espectáculos que va a montar, pero tiene que ver con la identidad del grupo, con su primera fuerza. Cada grupo de teatro construye su propio entrenamiento gracias al encuentro con maestros y maestras y gracias a la transmisión interna de lo que tiene más experiencia a lo que tiene menos experiencia. Y eso se convierte en la identidad del grupo, lo más precioso que tiene. Entendiendo el teatro como proceso de transformación personal, los primeros que nos transformamos, nuestro cuerpo y nuestra voz, a través del entrenamiento somos nosotros, en la sala. Pero también hablo de identidad porque los principios de los ejercicios, todas esas prácticas, la extendemos, la intentamos sacar de la sala y llevarla también fuera de la sala. Así que los principios del training se vuelven principios organizativos, principios para la creación de proyectos, la modalidad pedagógica del aprender haciendo o del aprender a aprender se convierte en una práctica transversal a todos los aspectos del grupo. Resolver la dificultad del ejercicio, por ejemplo, se convierte en una forma mentis para resolver problemas organizativos, problemas económicos y problemas de grupo. Y se genera así una manera muy personal y original del grupo de funcionar. O sea, se genera una cultura de grupo. Y si piensa cómo resolver fuera de la sala, quiero contar una anécdota que pasó en el grupo, que en ese momento hemos llamado el Soviet. En uno de los momentos de crisis, de los muchos momentos de crisis que pasa dentro de los grupos, uno del fundamental que pasa prácticamente a todo el grupo es el problema económico. Entonces estamos en ese momento que todavía no teníamos el dinero para sostenernos, el teatro empezaba a generar dinero, pero empieza uno, se va a hacer el camarero, el otro se va a hacer otra cosa, el otro se va a hacer otra cosa, y ahí que entra la crisis total. Porque si Viviana va a trabajar de 8 a 2, yo voy a trabajar de 2 a 8, Ignacio va a trabajar de 8 a medianoche, no nos encontramos. Así de sencillo. O sea, cada uno busca una solución individual al problema individual. Entonces le hemos dado la vuelta. Hemos dicho, ya basta, vamos a hacer así. Si realmente queremos llevar adelante el proyecto, todo lo que generamos a nivel económico fuera del grupo se pone en el medio y de ahí se reparte. Por eso nos llamamos el sol. O sea, ¿qué hicimos? Realmente algo muy sencillo. O sea, buscamos una solución colectiva a un problema individual. Hicimos el exacto contrario. Así, en lugar de generar esto, generamos esto hacia adentro. El día siguiente, la exigencia, la necesidad y la confianza desde uno y otro cambió de manera increíble. Hicimos una transformación como grupo del día siguiente. Y poco a poco fue una experiencia maravillosa, un periodo maravilloso, porque desde dentro se gestionaba cuando uno iba a ser el camarero o no, y poco a poco hemos empezado a quitar los trabajos externos. Y pasaban cosas fantásticas, divertidísimas. Una vez pasó que uno de nosotros que trabajaba en un kiosco, ¿sí? Kiosco se dice, de vender periódicos, tenía función. Entonces no podía ir. Entonces, bueno, voy yo. Me fui una noche a vender periódico en su lugar. Pasaban esas cosas fantásticas para mantener, o sea, todo se volvió colectivo, la gestión se volvió colectiva. Había uno de los compañeros que trabajaba en pizzería. Él ganaba, muy bien, buena pizzería. En el 2005 ganaba 1.800 euros mensuales. Él metía el dinero en el medio, echamos cuentas y le devolvíamos 600. Yo toda la vez que entro en la sala agradezco a esa persona, toda la vez, porque esa persona hace que hoy esté aquí y hace que
Pienso en nuestro teatro como un sistema híbrido entre nuestra biografía, nuestros sueños y nuestro trabajo. Una continua negociación entre lo personal y el colectivo, entre el grupo y la comunidad, entre nuestra comunidad y las otras comunidades, entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal. Y si quitamos la palabra trabajo, imaginamos que ese tiempo libre y el tiempo lúdico, el tiempo de lo que nos gusta, si este tiempo coincide con el tiempo de trabajo, ¿qué tipo de sociedad podríamos tener? Y ahora me quito y dejo espacio a los actores y actrices que son lo que realmente hacen que el grupo exista. Buenos días. Soy Ben David, integrante del Laboratorio Internacional de Cine y Teatro. Yo encontré el grupo en 2013. Empecé a colaborar con ellos en 2015 y en 2020 integré cotidianamente el grupo, haciendo mi parte de inmigración, vengo de Francia a España. Encontrando el grupo encontré también una ética, una manera de pensar, una manera de hacer el teatro, de proyectar el teatro, de pensarlo dentro y fuera de la sala. Siempre cuando entramos en la sala, ya sea para ensayar o entrenar solo o en grupo, lo primero que hacemos es ponernos en una posición que llamamos la posición cero. Una posición codificada, permitiendo la activación de la columna vertebral, la activación del centro energético del cuerpo, una atención a la respiración, una atención a la propiocepción, la percepción de mí mismo, de mi cuerpo. Permitiendo un aquí y ahora, sintiendo cómo estoy, percibiendo cómo estoy. Así soy yo hoy. Una vez que eso se ha mirado, observado, debo abrir, conectarme. Así soy yo hoy y dónde, en qué situación, con quién y cómo está, cómo estás. Trabajando con el centro energético activado me va a permitir estar en el aquí y el ahora, me permite reaccionar. El oficio del actor es reaccionar. Reaccionar de manera real a elementos interiores, impulsos o exteriores, con la capacidad de poder repetirlo, como si fuera la primera vez, cada vez. ¿Qué pues? Si estamos en el presente, cada acto que hacemos es nuevo. Se vuelve falso, se vuelve justamente repetición, no algo nuevo, cuando entra el intelecto, cuando queremos rehacer algo que ya pasó, o que queremos hacer algo que imaginamos que será, pero será. Cuando encontré estas personas, encontré también el entrenamiento. El entrenamiento, como dijo Gregorio, es algo que define el grupo, que construye su identidad, construye su manera de pensar. Integrando este entrenamiento de base, he podido integrar el grupo. Tanto desde el grupo que para mí, poder entrar. Gracias a los maestros, los libros y la práctica, entendí que el entrenamiento que estamos haciendo tiene como dos acercamientos opuestos. Uno es los principios, que sería oposiciones, trabajo con el centro,
la dilatación del cuerpo, equivalencia, reducción de la acción, trabaja con acción. El señor Eugenio Barba y Nicolás Avarese lo explican y lo autorizaron y lo explican muy bien, os invito a ir a buscarlo y a leer. Y el otro acercamiento que es totalmente opuesto, que es la pura forma, que se puede reconocer en otras prácticas, en lo cual el acercamiento del trabajo con la forma se vuelve más entender cómo me acerco a esta forma, de dónde la miro, de qué está hecho, qué se me está pasando a mí mismo cuando estoy aprendiendo esta forma, qué pasa a nivel psicofísico, emocional, poco a poco la estoy haciendo, poco a poco la estoy integrando en mi cuerpo. Y una vez integrado, qué libertad encuentro en esta forma. En esta forma muy ajena, ¿cómo yo me puedo encontrar emocional, imaginar, de una forma así tan lejana de mí? Por ejemplo, la voltereta. La voltereta es un elemento del entrenamiento, de un entrenamiento que hacemos que viene de la acrobacia para actor. En el marco de la acrobacia para actor. Hay muchísimas volteretas. No me interesa obtener un catálogo de volteretas o de figuras o lo que sea. No me interesa, cuando me acerco a la forma, obtener este catálogo de figura que voy a poder mostrar. Este catálogo es una consecuencia de mi trabajo, de mi búsqueda en encontrar nuevas resistencias psico, físico, emocional, trabajando formas. Y poco a poco las integro y entonces la puedo mirar, observar y utilizar. Para entrenamiento, entrando en detalles y también permitiendo dialogar con esta forma con quién soy yo hoy, cuáles son mis capacidades hoy. ¿Cómo se acerca a una forma? Yo de todas estas volteretas y más otros elementos, lo que más me costó, de la cual aprendí más, fue la primera, que sería desde el exterior quizás la más simple, como figura, como forma, pero de dentro, como aprendizaje, fue obviamente lo más complejo. ¿Por qué? Porque aprendí la lógica de acercarse al ejercicio. ¿De qué está hecho? ¿De qué está compuesto? Empiezas a cuatro patas. Una pierna se va. El hombro opuesto recoge el lugar de la mano. La mejilla del mismo lado que el hombro va al suelo, la cabeza desliza, se cura. Me hace bascular y me permite pasar de los manos. Eso es las secuencias de acciones. Una pierna se va, el hombro recoge, son acciones, ¿no? Una vez que se identifica estos elementos, que se practica, se encuentra, se confronta con varias emociones, el miedo, el entusiasmo, se encuentran varios elementos, se va integrando. Una vez que esta estructura, esta secuencia física está integrada a mi cuerpo, le puedo añadir, componer con otros elementos, otra estructura, otras acciones. Vocal, por ejemplo.
una voz cantada, una voz hablada. Afuera, en la carretera nadie pasa nunca. Por eso el tirador pasó por la ventana. Al menos escuché el ruido. Existimos. Y se podría repetir porque sé que esta acción se va sincronizando con la voz. Esta acción sigue otra acción, otra acción, otra acción, otra acción, que hace como un collar que se va bailando, como piezas de un puzzle, en lo cual estoy dibujando como en un tangram, que tienes varias formas, en la cual al final te hace otra forma. Hablado, cantado. I'm just a poor wayfaring stranger traveling through. Omix. Afuera, en la carretera. I'm just a poor wayfaring stranger. Existimos. Teniendo estas secuencias de acciones, lo que pues permite jugar, componer, permite dialogar con la persona que está afuera, que está dirigiendo, mirando, y puedo justamente ella también jugar contigo. Prueba esta acción después de esta. Teniendo una mapa, una estructura, como una partitura musical, sobre lo cual dibujas notas. El entrenamiento de la forma te puede permitir justamente adentro de esta forma seguir conectando emocional. Puedes, por ejemplo, reducir la acción, es decir, guardar los mismos impulsos, pero reducirla en el espacio. Afuera, en la carretera, nadie pasa, nunca. Por eso he tirado el vaso por la ventana. Al menos escuché el ruido. Existimos. ¿Cómo se puede trasladar lo que es muy detallado en el oficio del actor, en nuestra manera de entrenar y de acercarse al oficio? Afuera de la sala de trabajo, en el oficio un poco menos creativo, menos artístico. Por ejemplo, el ejercicio es organizar un encuentro internacional. ¿Cómo me acerco a este ejercicio? ¿Cuál es la nueva voltereta? ¿De qué está hecho? ¿De qué está compuesto? Contactos, comunicación, economía, subvenciones, logística. Trabajamos en grupo y como para una creación, como para un espectáculo, confío en mis compañeras, mis compañeros, y cada uno se va a ocupar de su voltereta y lo va a hacer de la mejor manera que lo puede para llevar el espectáculo, la creación del proyecto, lo que sea, lo más posible cerca de nuestro desafío. ¿Cuál es mi voltereta? Logística. ¿De qué está hecho? Transporte, alojamiento, comida. ¿Qué parte me ocupo? ¿Qué acciones, qué secuencia de acciones me ocupo hoy? Transporte. ¿De qué está hecho? Buses, trenes, vuelos, personas que van a caminar, ¿cómo están? ¿De qué está hecho? Tiempo de búsqueda, vuelos, tiempo de búsqueda, tiempo de contacto, compra, tiempo de comunicación. Entrando en el estado de composición, como en la voltereta, puedo integrar este ejercicio en práctica. Eso me permite entender y practicar. Acercarse al ejercicio
observarlo, entender de qué está hecho, de qué está compuesto. Gracias. Ella se va, el hombro opuesto recoge el lugar de la mano, afuera, en la carretera de Nevas. Por eso he tirado el vaso por la ventana, al menos escuché el ruido. Existimos. I'm just a poor wayfaring stranger, traveling from this world below. En 1998 empezó un taller para jóvenes de las periferias de una capital europea, que fue la semilla para lo que hoy es el Laboratorio Internacional Recife Teatro. A dirigir este taller había un joven de casi 30 años que durante un largo tiempo había estado siguiendo la labor de Enrique Vargas, y una mujer, Marta Luz, una coreógrafa colombiana de 35 años que había decidido emigrar en Europa. Eran aquellos unos años muy sangrientos para Colombia. Marta había decidido empezar una práctica en el salón de ensayo con elásticos. En esta práctica trabajaba sobre su deseo de huir de Colombia y al mismo tiempo de volver a su país. Fue así que esta vivencia se transformó en una práctica de trabajo grupal con nosotros. Fue con ella que empezamos a trabajar con elásticos pequeños, individuales, o elásticos más grandes, en los cuales rebotábamos en una danza hecha de acciones y reacciones. Ese trabajo con un objeto poco a poco se transformó, y fue así que con el tiempo hemos empezado a trabajar desde la ausencia del objeto, desde lo invisible, porque lo invisible también existe. En el salón de ensayo se empezó a trabajar sobre los hilos invisibles a los cuales se conectan nuestras articulaciones desde arriba. Y luego, con el tiempo, estos hilos se extendieron hacia otras direcciones, hacia el espacio y hacia los compañeros y compañeras. Fue así que en la sala empezamos a desarrollar, con esta imagen de los hilos invisibles, una conexión con lo que nos rodeaba, una escucha, un trabajo sobre kinestesia, la posibilidad de prestar atención al espacio y al entorno. Se desarrollaron unas conexiones entre todo el grupo, y esto nos permitió trabajar tanto en la sala que fuera de la sala. Ha sido así que hemos aprendido que en grupo, si alguien en un momento cede, por otro lado hay el contrapunto de otra persona. Y el resultado de nuestro trabajo dentro de la sala y fuera de la sala es el resultado de todas estas fuerzas, energías, memorias, deseos que dialogan. Entonces ya la creación es el resultado del diálogo entre todas estas oposiciones. Cada año, en ocasión del aniversario del grupo, me gusta leer un texto, y entonces
de propuesta a Gregorio de leerlo hoy, porque el 10 de octubre de 2023 cada una de nosotras estábamos en un país distinto del mundo haciendo proyectos o espectáculos diferentes. Estas son las palabras. Bueno, yo quería leer todo el texto de Manual de Instrucciones de Julio Cortázar, pero resulta que Gregorio me dio una tarea y me dijo, tienes que sintetizarlo. Y lo he reducido. Lo siento, la autoría de poder sintetizar a Cortázar, pero sí, quizás compartiros el porqué de Julio Cortázar. Porque una de las primeras obras del grupo estaba inspirada en historias de famas y cronopios, y especialmente en la familia Humboldt, en esta rara familia hecha de primos, primas, tíos, tías. Y entonces, al entrar en estos personajes, se creó un vínculo dentro de la sala, que luego se trasladó fuera de la sala. Y esta red, yo creo que ha sido un soporte muy importante incluso para lo que hoy es el grupo de teatro. ¿Por qué Julio Cortázar? Porque, como ha dicho Gregorio antes, el nombre del grupo viene de un cuento suyo, Residuo y Teatro. Esta minoría, esta pequeña minoría cultural que insiste, que lucha y que recuerda, reexistiendo, que no solo existe un punto de vista que es la mayoría o la institución vigente. Este texto, ¿por qué? Este texto se volvió casi como un manifiesto para nosotros en el grupo, porque es un texto que habla de las pequeñas cosas. Nos recuerda que no hay que dejarse llevar por el torbellino de la cotidianidad, porque nos recuerda que de alguna forma nosotros tenemos que seguir jugándola toda. Tenemos que seguir siendo humanos o humanas, como nos recordaba Vittorio Arrigoni, un activista matado hace menos de 10 años en Gaza. Tenemos que jugárnoslas toda y nosotros nos la jugamos toda en nuestro acto artístico. Ahí donde el acto artístico no solo es arte, sino que también conlleva poética, ética, política, deseo y necesidad de compartir que sí se puede gestar cambio. La tarea de ablandar el ladrillo todos los días. La tarea de abrirse paso en la masa pegajosa que se proclama mundo. Cada mañana, topar con el paralelepípedo del nombre repugnante, con la satisfacción perruna de que todo esté en su sitio. Meter la cabeza como un toro desganado contra la masa transparente en cuyo centro tomamos un café con leche y abrimos el diario para saber lo que ocurrió en cualquier de los rincones del ladrillo de cristal. Negarse a que el acto delicado de girar el picaporte, ese acto por lo cual todo podría transformarse, se cumpla con la fría eficacia de un reflejo cotidiano. ¿Cómo duele negar una cucharita, negar una puerta, negar todo lo que el hábito lame hasta darle suavidad satisfactoria? Pero, como un toro triste, hay que agachar la cabeza del centro del ladrillo de cristal y empujar hacia afuera. Solamente vendrá lo que tienes preparado y resuelto.
el triste reflejo de tu esperanza. Ese mono que se rasca sobre una mesa y tiembla de frío. ¡Rómpele la cabeza a ese mono! ¡Corre desde el centro de la pared y ábrete paso! ¡Oh! Como cantan en el piso de arriba. Hay un piso de arriba en esa casa con otras gentes. Hay un piso de arriba donde vive gente que no sospecha del piso de abajo. Y estamos todos en el ladrillo de cristal. Y si de pronto una polilla se para al borde de un lápiz y late como un fuego, mírala. Yo la estoy mirando. Estoy palpando su corazón finísimo y la oigo. Esa polilla resuena en la pasta de cristal congelada. No todo está perdido. Cuando abre la puerta y me asome a la escalera, sabré que abajo empieza la calle. No el molde ya aceptado, no las casas ya sabidas, no el hotel de enfrente. La calle, la viva floresta, donde cada instante puede arrojarse sobre mí como una magnolia, donde las caras van a nacer cuando yo las mire. Cuando avance un poco más, cuando con los codos y las pestañas y las uñas me rompa minuciosamente contra la pasta del ladrillo de cristal y juegue mi vida, mientras avanzo paso a paso para ir a comprar el diario a la esquina o para ir a crear una nueva obra de teatro. Dicen que antes de entrar en el océano, el río tiembla de miedo. Mira atrás su recorrido, sus cumbres y montañas entre selvas y poblados. Sidrijas toyefiri, edafnen kemirimene. Oh, y enfrente de él ve un océano tan inmenso que entrar en él solo puede ser desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera. El río no puede volver atrás. Nadie en la vida puede volver atrás. El río precisa arriesgarse y entrar en el océano. Sidrijas toyefiri, edafnem kemirimene. Sidrijas toyefiri, edafnem kemirimene. Oh, al entrar en el océano, el miedo desaparecerá. Oh, el miedo desaparecerá.
desaparecerá porque en este momento sabrá que Ella Daphne Potame. En este momento sabrá que no se trata de desaparecer en el océano. Si trijas toyefiri, sino volverse océano. Daphne que mirimen. Buenos días a todas y a todos. Yo soy Irini, soy integrante del Laboratorio Internacional de Cine y Teatro. Así como Deni, yo conocí el Laboratorio Internacional de Cine y Teatro el 2015, un poquito después, haciendo un proyecto de voluntariado así como las jóvenes que tenemos en el público. Me acuerdo la primera vez que vi el entrenamiento de acrobacia que estamos haciendo con el grupo. Había una actriz, que en este momento era integrante de la compañía, que empezó a hacer una estructura de acrobacia, una coreografía perfecta, con equilibrios y desequilibrios, que ella pasaba de una figura de acrobacia a otra, bueno, un poco como habéis visto Trini también antes. Yo me acuerdo mirar esta estructura y al mismo tiempo escuchar a Gregorio, que en este momento era el que daba el entrenamiento, decirnos que este es un punto donde puedes llegar haciendo el entrenamiento de acrobacia. Yo pensaba que eso yo no voy a ser capaz de hacerlo nunca. Claro que no. Pero después, en las sesiones de entrenamiento que siguieron, hemos empezado a trabajar uno por uno los elementos de acrobacia. Así que hemos empezado con la voltereta, por ejemplo. Bueno, relativamente fácil. Estás además en el suelo, no hay mucho peligro. Además, con el entrenamiento aprendí que un elemento de acrobacia se puede segmentar a diferentes acciones, así como Deni mostró antes. La voltereta, por ejemplo, pues 1, meterse en 4 patas, 2, meter el hombro ahí donde está la mano, perdóname, 2, extender la pierna, 3, meter el hombro ahí donde está la mano, 4, entrar con la cabeza adentro, un poquito más, un poquito más, un poquito más, voltereta hecha. Perfecto. Segundo elemento, la báscula. Bueno, es como una especie de voltereta hacia atrás, que en un momento tienes que pasar por un pino. En fin, algo un poquito más complejo, con un poquito más de desafío. Pero yo ya sabía, tenía que confiar en el proceso, seguir los pasos y perfecto. Pero llegó un día que Gregorio vino y nos dijo de empezar a practicar el pino. Yo, por un problema que tenía en mi muñeca, que tuve que operarme hace unos años, tenía un miedo inmenso de sostener el peso de mi cuerpo a mis 2 brazos, sabiendo que en cualquier momento uno de ellos me puede fallar. Eso sí que es algo imposible de hacer. Gregorio nos puso en una línea, enfrente de las colchonetas, y empezó, como siempre, a explicarnos la estructura de acciones que teníamos que seguir para hacer el pino. No escuché nada. Enfrente de mí veía solo personas hacer la locura de sostenerse a sus 2 brazos. Y lo único que pensaba es que no, eso es imposible, eso yo nunca lo voy a hacer. Cuando mi turno llegó, estaba totalmente bloqueada. Y Gregorio me dijo, pero Irini, ¿qué te pasa? No, es que no, eso yo no lo puedo hacer, porque imposible, ya te lo digo, te explico, yo tuve que hacer una operación hace unos años en mi muñeca, eso significa que yo no puedo sostener. Calma, calma. Lo único que te pido es levantar tus 2 brazos hacia arriba y al mismo tiempo doblar una pierna. Eso, la situación de tu muñeca te lo permite hacer, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Perfecto. Entonces, lo único que te pido después de eso es bajar hacia el suelo e intentar levantar lo máximo que puedes. Una pierna, la pierna que no estaba doblada.
¿Eso la situación de tu muñeca te lo permite hacer? Sí, creo que sí. Perfecto. Es importante, muy importante. Una vez que vuelves, tienes que volver a la primera posición e ir bajando al mismo tiempo brazos y piernas. Vale, lo puedo intentar. El miedo, me dijo, es algo que no podemos ignorar. Solo que a veces hay que cogerlo de la mano, mirar a los ojos y decirle gracias. Gracias por haberme protegido en tantas ocasiones, pero creo que lo que se nos pide hacer lo podemos intentar, ¿no? Esta es la manera que los integrantes de Residuo Teatro intentamos ver cualquier desafío se nos propone, dentro y fuera de la sala. Porque un espectáculo nuevo, un proyecto nuevo, un nuevo inicio de vida, al principio, cuando te lo planteas, puede parecer como esta coreografía perfecta de acrobacia que yo había visto el primer día del entrenamiento. Pero a través del trabajo diario, de la práctica, aprendemos a poder mirarlo, analizarlo en sus diferentes elementos, cada elemento segmentarlo en sus diferentes acciones concretas, y así, sin entenderlo, ya tenemos el primer paso para empezar. Yo, de hecho, ahora mismo me estoy enfrentando a un nuevo desafío. Mi situación actual no me permite hacer muchas de las cosas que hacemos en el entrenamiento. De hecho, todo lo que os cuento de acrobacia ni siquiera lo puedo hacer en este momento. Pero sí, eso es algo que te puede traer mucha inseguridad, mucho miedo de si vas a ser capaz de volver a hacer todo lo que hacías antes. Y estoy en un proceso que intento ver esta limitación al revés como una oportunidad de adaptar lo que antes hacía a lo que ahora puedo hacer en este momento. Es decir, mirar la situación, analizarla en sus diferentes elementos, cada elemento segmentarlo a unas acciones concretas y a ver si así voy a tener el primer paso. Oh, Estoy asombrado lo que acabo de ver, porque al principio esta tenía que ser una conferencia mía, una charla mía, pero hace 2 días le di la tarea con el hecho de una de las reglas que tenemos en el Residuo Teatro: no se puede decir no, sino se tiene que decir cómo. Puede sonar extrema, pero nos permitió hacer muchísimas cosas. Entonces agradecido mucho con ellos porque hace 2 días de solucionar 10 minutos con una guía y hicieron esto. Antes de cerrar, quería compartir una especie de lista que hicimos a 4 manos, principalmente con Viviana, que se preparó justamente por un encuentro de teatro de grupo que se hizo hace poco en Italia. Y es como una síntesis de principios del teatro de grupo, del tercer teatro, que nosotros hemos encontrado, descubierto y incorporados. Y la quería compartir. Queríamos hacer como 10, ¿no? Una especie de manifiesto, pero no hemos logrado reducirlo y tenemos 13. Y son: 1. El tercer teatro legitima el grupo como célula artística organizativa. 2. Promueve la autonomía, la especialización multidisciplinaria y el dinamismo de los componentes. 3. Predispone al intercambio y a la reciprocidad, no anclando únicamente al dinero la posibilidad de tejer y mantener relaciones artísticas. 4.
asume la modalidad pedagógica del aprender haciendo y del aprender a aprender como práctica transversal que atraviesa todos los roles y responsabilidades. 5. Crea su propio entrenamiento, que es la identidad del grupo. Los principios de los ejercicios trascienden la sala y se convierten en principios organizativos y económicos. El grupo asume estos principios definidos a través de la experiencia. Principios de la cultura grupal. 6. Reconoce la investigación y el proceso como clave para la transformación personal y comunitaria y los prefiere a los tiempos acelerados de la industria cultural basada en el producto. 7. Asume el arte como un acto que desperta la reflexión, la criticidad, las relaciones, la emotividad y los procesos sanatorios en los artistas y el público y las comunidades donde esos procesos se desarrollan. 8. El tercer teatro dialoga con las instituciones públicas y privadas, pero no depende de ninguna de ellas, conquistando la propia diferencia y la propia libertad en la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Ese diálogo no admite asertividad, no deja espacio para la aceptación de la censura. 9. Los encuentros internacionales de teatro de grupo que se desarrollaron desde un primer histórico en Belgrado en 1976, otro en Bérgamo del 77 y uno de los más simbólicos y famosos en Ayacucho en 1978, un encuentro que se repite cada 10 años, y de ahí una cultura de encuentros, no festivales, basados en intercambios de práctica dentro y fuera de la sala, refuerzan las relaciones entre los grupos y estabilizan la solidez de las colaboraciones. 10. El teatro de grupo estabiliza redes internacionales, nacionales y locales basadas en el contacto directo con los partners socios y la introducción de nuevos partners socios por partes de colegas. El cómo los colegas presentan a los socios asume más valor de su currículum o de las economías estados del partner y responsabiliza en la misma manera a los primeros que presentan. 11. El tercer teatro es un territorio transnacional que combina realidades artísticas con estilos y gustos diferentes, pero que comparten principios éticos, prácticos y estrategias de acción. Un territorio hecho de personas, no instituciones, grupos de teatrantes, no actores unidos por casting, comunidades y no suscriptores, pactos y acuerdos en lugar de contratos. 12. El tercer teatro opera la práctica del no quejarse. El tercer teatro está hecho de grupos guerrilleros culturales que frente a los problemas buscan soluciones. 13. Nosotras, personas del teatro independiente, de los grupos del tercer teatro, tenemos la responsabilidad de dar visibilidad y hacer accesible y reconocible el teatro que hacemos. Es importante que la gente sepa que es posible otro teatro, no solo el que se produce con grandes economías y que prefiere las necesidades de una extracción social de la población. El teatro, el tercer teatro, tenemos que legitimarlo desde abajo. Sueño, en lugar de una red, sueño con un grupo de grupos que construyen prácticas, normas, costumbres. Un grupo donde cada uno aporta la experiencia de su propio grupo. Un grupo que necesita quizá un director, roles, responsabilidades. Un grupo de grupos donde se comparten calendarios, contactos, temáticas, estrategias de intervenciones. Sueño que estos grupos se crean y se convierten y forman una especie de pueblos de teatro, o los teatros del pueblo, donde el trabajo que se hace en los diferentes contextos, donde vive, opera cada uno de los grupos, se comparte en niveles más altos, donde los grupos tejen y diseñan juntos. Sueño con un grupo de grupos como organización que pueda dar visibilidad a todas estas islas flotantes imaginadas por Eugenio Barba, una organización capaz de construir puentes que conectan estas islas y dar visibilidad, responsabilidad y reproducibilidad a todo el inmenso trabajo que se desarrolla en los territorios. Sueño un encuentro grande, muy grande, donde todos los grupos puedan reunirse como un pueblo en los teatros. Sueño que después de ese encuentro de hoy quizá haya otros aliados a la idea, porque la idea no es mía, claramente, la idea es colectiva. Sueño y recuerdo que el teatro me enseñó a agendar los sueños. Sueño y lo pongo en la agenda.
25. Es aquí, ¿verdad? Dime, Tsunemine, es aquí. ¿Estáis listas? Sí. ¿Tenéis todo? Yo tengo todo lo que me haya dado. Yo no tengo nada. Yo tengo toda mi casa. Ricordare. Dal latino recordis. C'est bizarre. Tornare ai luoghi del cuore. C'est comme si... Recordar. Del latín recordis. Volver a los lugares del corazón. Comme si... Es como si... Me parece como... Es como si... C'est comme si... Me parece como si... Es como si... Es como si ya hubiéramos estado aquí. Recuerdo una fiesta. ¡Hey! ¡Habéis venido! Bienvenidos, bienvenidas. Estábamos todos juntos. ¿Has traído algo? De repente, No lo he portado bien. las luces se apagaron. Avanti, avanti. ¡Entrad! La puerta está destruida, entra. Mi padre se levantó, Será una fiesta llena de se estrellas. acercó a la ventana. Una fiesta bajo las estrellas. ¡Una estrella se acercaba mucho!
da voi mi sia tosto insegnato la potestà nascente. Bueno, la idea ahora era sentarnos un poco y compartir, y si queréis algún comentario, dudas. ¿Cuánto tiempo tenemos, Santi? Hay tiempo, ¿no? Son 38. 38. Tampoco tenemos mucho. Bueno, tenemos 15 minutos, ¿no? Más o menos 15, 20 minutos. Si queréis, aceptamos. Sí, era más para si hay comentarios, dudas, preguntas, un poco lo que nos acabáis de ver, o que si queréis compartir algo de vuestras experiencias o inquietudes. Este es un espacio un poco para esto. Uno tras de otro. Arranco yo. Las obras que hacéis, ¿sobre qué textos trabajáis? ¿Los textos son de creación también propia, colectiva, que van surgiendo? ¿Tenéis alguna base sobre la cual trabajáis? Principalmente trabajamos a partir de creaciones colectivas, o sea, de inquietudes o temas que yo propongo, o también los actores, primero a nivel individual, luego se comparte la temática, y de ahí empieza como un trabajo de investigación, donde los actores mismos traen materiales, textos, propuestas, y a través de improvisaciones y procesos de creación se va poco a poco generando el texto. Principalmente trabajamos así. Yo he habido muy pocas veces, y más bien en los espectáculos para niños y niñas, donde hemos partido de texto, pero siempre con la idea de trabajar con el texto más bien que para el texto. Con me refiero que el texto es un elemento que es importante, pero también es importante el cuerpo del actor bailarín, es importante el cómo utiliza su voz, es importante el manejo de los objetos. Entonces todos esos elementos van a componer la dramaturgia luego del espectáculo. ¿Y hay alguien que no cante como Los Ángeles en la...?
Pero yo. Luego eso, dentro de las creaciones colectivas, realmente también es como un patchwork muchas veces de muchos textos que también existen. De hecho, yo en mi presentación me olvidé decir que texto que decía de Khalil Gibran, pero metiéndolo todo junto, pues algunos son textos propios, otros textos de otros, pero ya en un patchwork. No, por ahí dos preguntas quería, porque vi que parece haber, o al menos en lo que vos comentaste, que el entrenamiento y el aprendizaje de nuevas técnicas también forma parte de la producción del espectáculo, o yo entendí mal. No está necesariamente conectado. O sea, es como un entrenamiento de base, le llamamos, que es casi obligatorio. O sea, que todos los integrantes, la gente que entra, tienen que aprender. Es aprender no solo para sí mismo como práctica, sino más bien para pasarlo a los nuevos, a la gente que viene. En este momento, por ejemplo, ellos están en este proceso, están dando de ellos el training de base. Lo están dando ellos y en el tiempo empiezan a añadir también ejercicio que quieren utilizar también. Porque aparte de nuestra pedagogía, de nuestro entrenamiento, siempre hemos tenido la tarea y la atención de invitar maestros y de encontrarnos con maestros y maestras, siempre. Antes teníamos un ciclo que se llamaba Aprender de los Maestros, prácticamente cada mes venía un maestro de fuera y de ahí robamos técnicas que luego en la práctica algunas se van incorporando en la parte de luego tenemos espacio de investigaciones, que ahora es Viviana, un espacio de voz, donde mucho de ese entrenamiento sale de ahí, que se llama A Viva Voz. Y tenemos también una colaboración fuerte con la Embajada de la India. Entonces tenemos maestros traídos directamente de la India que entrenan para nosotros. Hay una maestra de yoga en este momento, una maestra de Odissi, que es una danza tradicional de la India. Pero no están conectados lo que se produce. Sí, o sea, cuando empezamos la producción, empezamos a decir, ok, utilizamos el entrenamiento y a meter dentro del entrenamiento textos, en lugar de utilizar cualquier texto, empezamos a meter textos de la obra, o cantos de las obras, y poco a poco se va, pero no hacer un entrenamiento específico para las obras. O sea, a eso te refieres. Son como, digamos, un poco inverso. Como un poco inverso, no es que entrenamos para poner estos elementos del entrenamiento dentro de la obra. Como dijo Gregor, el training es lo más lejano posible de la creación, entre paréntesis. Después es lo que he mostrado, también lo que se habla, este puente entre entrenamiento y creación existe, más como cosas que reflejan lo que el cuerpo hace. Pero de verdad, como esta idea de un músico que hace garra para después hacer música. Esa es una clave muy importante también a nivel de reflexión pedagógica, porque no nos acercamos a los procesos de aprendizaje como sumatoria de competencias que luego vamos reproduciendo a nivel formal en los espectáculos y en las creaciones, sino que más bien consideramos el entrenamiento, sobre todo el entrenamiento muy físico, como un entrenamiento para la mente. Entonces, que abre abanicos de posibilidades, de conexiones, sí, abre como nuevas conexiones a nivel mental. Y luego también refuerza principios. Entonces, sí, efectivamente, en esta obra hemos decidido cantar, parte de nuestro entrenamiento también ha sido conectado al trabajo vocal, al ritmo, pero no es una repetición de una forma que hemos aprendido en el entrenamiento. Esto ha sido un proceso, porque al principio, pues que entrenábamos volteretas, en cada obra había una voltereta, o entrenábamos tic-tac y que le queríamos meter tic-tac, pero luego entendimos que no es... como un proceso paralelo. Hay una definición de Grotowski maravillosa, que dice entrenar como lavarse los dientes. Tú te lavas los dientes para ir a la gran cena de gala, tú te lavas los dientes todos los días. Sí, para mí es una metáfora muy sencilla, pero no funciona. Tú entrenas todos los días. Cuando habrá esta cena de gala, estás listo, tenés los dientes bien.
¿Sí me explico? Es un poco... Sí, sí, sí. Hoy lo lavo no tiende porque entra público, nosotros entrenamos todos los días. ¿Va? Picasso decía una cosa interesante, yo también decía, aprendí durante años, o estudié durante años para aprender a pintar como un niño. Picasso, ¿no? sí. Lo que decía el músico aquel de decir, la técnica es maravillosa para luego olvidarte de ella. Va por ahí un poco, por trabajar, entrenar, para luego volar, ¿no? Y una última cosa, con el tema de los textos, como dijeron que trabajan y arman los espectáculos a partir de creación colectiva. Después, temas, SGAE, registro de obras, ¿eso cómo lo manejan? ¿O no registran nada? ¿O...? No registramos absolutamente nada. ¿Y lo piden acá en las salas en España? ¿No lo piden eso? Piden por ejemplo, no sé, en Argentina es obligatorio. O sea, la pregunta era más acá de sala, pero como experiencia no. En las salas alternativas, por lo menos no. O sea, lo que haces aquí se hace como en Italia, tú declaras si la obra tienes derechos o no. O sea, tú declaras, es una declaración, que dice que el texto estudio es original. Sí, la SGAE enseguida, no te preocupes que la SGAE te viene a decir si está registrada o no. Te mandan un listado en cuanto una obra está puesta, generalmente en los contratos se especifica que diga la compañía si está esa obra registrada o no, y si se les ha pasado o no han contestado, la SGAE te manda un correo diciendo, oye, que aquí no tenemos, el autor no va a ver nada, prácticamente, pero eso sí. Tienes que declarar que es tuya la declaración. Pero es como una simple declaración jurada, entre comillas, decís. Nunca hemos pensado en ese término porque creo mucho el compartir, ¿no? El compartir más bien pero entiendo la lógica de autores que viven de ellos, o a veces algunas tipologías de premios que te piden, te obligan, que estás escrito ahí. No, festivales. Y después presentar. Festival menos, más premios, ¿no? El mismo premio Max, si no estás escrito a las GAE, tú no puedes presentarte. O otros premios, pero festivales no. Es tan importante que tú declaras y tutelas al organizador diciendo la compañía se toma la responsabilidad que este texto es propio, más bien que es este conflicto tuvimos una vez, tenemos una obra para niños de un autor griego que allá es bastante famoso y conocido, entonces o le cambiamos el título o si no, esta obra no se puede hacer ahí prácticamente. En otros países sí decimos, pero Grecia, una paradoja, pero Grecia ya lo decimos. Gregorio, hablabas de grupo de grupos, ¿no? ¿Cómo veis, me refiero en una sociedad tan individualizada precisamente, ¿no? Como vamos, que la gente se junta, o sea, yo lo que estabas contando, ¿no? De que alguien llegue, que ponga su sueldo en medio, ¿no? Para distribuir, para repartir, para que todos se pueda avanzar, ¿no? En un mismo proyecto y como grupo. Ahora, pasados todos estos años desde ese comienzo, ¿no? ¿Cómo percibís la creación de todos los grupos que se forman, de si hay esa especie de compromiso, si se está tendiendo hacia eso o totalmente lo contrario, ¿no? Porque vosotros además, luego también como grupo, algo que siempre me ha llamado mucho la atención, que habláis, claro, sois internacional, y es que los componentes, no sé si es que ya tienen como referencia a vuestro grupo, ¿no? De gente que viene de fuera y de repente, ¿no? que se une a vuestro grupo, ¿no? También por otra parte, ¿cómo es ese proceso de eso, de si hay esa referencia precisamente para que vayan ahí o cómo no, para estar ahí tan... En relación a la primera parte, te puedo comentar desde nuestra experiencia, obviamente percepción, es infinito el panorama teatral, pero en relación al compromiso, por ejemplo, la parte económica, creo que los jóvenes de ahora ni termino de contársela y ya se escaparon, porque con una tensión diría más que atención, al propio proyecto, al propio realizarse, y ahora como toda esa cultura de coaching muy peligrosa para el punto de vista. Por un lado es interesante, porque te distancias como del
directiva que lleva desde arriba, pero por lo otro es muy peligrosa porque siempre se habla de tú, tienes que encontrarte a tú mismo, tienes que encontrarte, sí, pero con el otro, no solo. Entonces, en cooperación, o sea, no tu idea, la idea colectiva. Entonces, es un punto muy peligroso. Yo percibo mucho esto. Los ponen mucha atención en lo que ellos quieren hacer, más de tener ojos abiertos en lo que hay alrededor, de donde pueden utilizar, ¿no? entre comillas. La nuestra fue una estrategia por necesidad. Yo digo, agradezco a esas personas con las que se hizo ese soviet en ese momento, porque entiendo hoy que no es fácil proponer esto a un grupo de personas, un nivel de compromiso muy alto. Pero por esto queremos narrarlo, queremos difundirlo, porque al fin y al cabo fue muy sencillo. Fue pensar en manera colectiva solucionar un problema que todos tenemos, todos necesitamos. Entonces, en lugar de ir de sola a ser la camarera o el camarero, o sea, coordinamos. Tampoco hicimos algo especial, sinceramente lo hemos coordinado. Vamos a hacer el camarero, pero va desde el jueves no, porque tenemos que ensayar. Lo vamos coordinando entre todos y ese dinero, si lo metemos dentro, nos ayuda a coordinar. Sí, quizás Perdona, Lili, y sobre todo ayuda a las personas que están investiendo más horas, porque uno de los conflictos de todos los grupos es siempre el mismo, son siempre los mismos conflictos, de leadership, por un lado, problemas personales. Nosotros, Paulo, nuestro señor maestro, me dijo al principio, cuando me propuso de dirigir, digo, mira que nunca vais a tener problemas artísticos, los grupos no se rompen con problemas artísticos, somos artistas, vamos a dialogar en las diferencias. A menos que se quiera hacer este texto fascista, hablar de fascismo, se vuelve más complejo. Pero dentro del mundo de artistas, nunca vas a romper, los grupos no se rompen por problemas artísticos, se rompen por problemas personales, de parejas, de cruces, de amores, y de leadership y de dinero. Y esto es casi así en todo el planeta, sobre experiencia. Todas las experiencias son, esto se rompe por esto, esto se rompe por esto, por dinero. Entonces, ¿cómo darle la vuelta? Y decir, ¿cómo hacemos que este problema de dinero se vuelva una oportunidad de trabajo? Luego, en relación a la segunda parte... perdón, Kimi, que quería decir sobre esto. Sí, sobre esto, decir que la cuestión no solo fue poner el dinero juntos, sino que había algunas tareas que eran estructurales para la organización en aquel momento que alguien de nosotros tenía que cumplir. Hacer una página web, hacer contactos. Entonces, había personas que no hacían trabajos externos. Por esto la exigencia de la cual habla Gregorio. Entonces, lo que iba a la pizzería tenía un ojo a decirle pues, que la web tiene que estar bien, ¿no? Entonces, había que un poco coordinar estos trabajos afuera y dentro también. Y también en relación a esto, la otra cuestión es la relación con un momento histórico y político diferente. En el sentido que cuando se habla de jóvenes ahora, yo creo que hay que hablar con mucho respeto porque estamos en un contexto completamente diferente. Entonces, aquel momento histórico, aquella política, aquellos conflictos, los años 90 en Italia eran los años de las bombas, de la mafia, de la gente que se juntaba en el sur de Italia y pues nacieron asociaciones que decían matarnos todos, de jóvenes. Y había una situación muy, muy complicada. Es distinto ahora, hay otras problemáticas, entonces también es entender esta sociedad, hacia dónde va, y qué espacio sigue habiendo para la colectividad y dónde. Y también, perdón, para el pluralismo quería decir que esta pregunta que hiciste, cómo lo percibimos, ¿no? Hoy en día, cómo se hacen estos proyectos, hasta no un grupo de grupos, sino solo un grupo en sí, tiene mucho desafío por esta razón. Claro que es muy fuerte, la balanza de la sociedad va mucho hacia este lado. Pero yo percibo que, como siempre, el arte crea estos espacios donde se acercan las personas que no les corresponde lo que en la mayoría de la gente se les suele vender o les suele vender nada más sabe hacer. Así que de una forma nosotros, como nosotros nos llamamos residui, también muchas veces nos referimos a las personas que se acercan a nosotros, que de repente la ética que nosotros compartimos les corresponde y les crea este espacio de seguridad, es decir, aquí sí siento que es un espacio que puedo confiar, lo que se dice se hace, cosas que realmente son estas que nos llevan al individualismo.
ya no confiar, pues bueno, ahí pasa cualquier cosa, me cuentan cualquier cosa y sucede o otra cosa. Así que nos referimos a esas personas también muchas veces como residuos, como son personas que por ahí no encontraron su contexto, y en el arte pasa mucho eso, lo que decía en los castings, en esos circuitos artísticos súper establecidos donde tienes que tener una imagen, ya no se encuentran ahí y se acercan a los grupos con la esperanza de encontrar estética y que finalmente la buscan porque la necesitan. Sí, también la segunda parte que decía de esta cosa internacional, ¿no? Siempre ha sido un grupo internacional, ya desde el principio, todos italianos, pero Marta era colombiana y ahora los maestros colombianos. Entonces siempre ha sido un ambiente internacional y esto es lo que creo que facilita a un extranjero cuando entra, se siente en un espacio. Nosotros tenemos muy pocos españoles, muy difícil. Españoles, y los pocos están son emigrantes. Hay Santi, ahora que está migración Santi es nuestro español. Es español, pero es una migración interna. Residuo español está. Entonces, luego por otro lado, los muchos viajes a América Latina obviamente han creado muchísimos contactos allá. Nos pasó muchas veces, mi maestro de Perú me ha dicho que tengo que venir aquí. Hola, ¿qué tal? O sea, nos pasó, porque hicimos muchas giras, muchos contactos ahí, entonces a veces viene gente porque alguien de ahí, te vas a Madrid, vas a Residuo, vas a Madrid, vas a Residuo. Pasas al FIT muchísimas veces, gente que va al Iberoamericano, si fuera por Madrid pasas a Residuo. Conocemos muchísimos grupos así latinoamericanos, que pasaban por otra cosa, pero alguien habló de nosotros, entonces hicimos un off, hicimos un taller, hicimos una demostración de trabajo, sencillamente cenamos juntos. Entonces se crea como ese ambiente muy latinoamericano por un lado. Y mientras por otro lado que hemos empujado a abrir a técnicas y maestros de Asia, porque creemos mucho en esa idea de la antropología teatral, donde en estas tradiciones hay principios de trabajo increíblemente útiles para lo que hacemos. Entonces sistemáticamente viajamos, no sistemáticamente, pero varias veces hemos viajado a India, tenemos una coproducción con Casa de la India, que es un instituto de Valladolid, cuyos integrantes se ocupan de la danza tradicional de la India. Tenemos una coproducción con Japón. Ahí está, esto lo hemos buscado, ¿no? De tener esa línea de investigación con Asia. Porque cómo hacer teatro en Asia no tiene clarísimo. Es increíble, a nivel técnico, yo creo que puede gustar o no, o menos, pero a nivel técnico, de presencia del actor, ahí está todo. Ahí está todo, mucho por aprender. Yo creo que tengo que cerrar, ¿verdad? Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos vernos. Si acaso,